estamos aquí en nuestra mesa de análisis hoy con estos invitados que siempre están los martes. Los otros dos han tenido que hacer acciones, pero ya está aquí Federico Anaya. Buenos días. Abogado, muy bienvenido. Y Gabriela Arévalo, muy bienvenida también, como cada martes. Y hoy tenemos en esta mesa de los martes a Valeria Duarte. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Dani. Feliz de compartir la mesa con Federico y Gaby. Es un gusto. Igual, siempre me gracias. gusta escucharlos. Pues yo soy muy feliz de compartir la mesa con ustedes tres, pero lo que no me hace nada feliz es el tema que tenemos. Está Venezuela, una situación crítica, 1.700 ya personas, más de 1.700 personas han muerto, hay 5.000 heridas. Las imágenes son terribles. Nosotros en México sabemos muy bien lo que significan los sismos, no voy a ampliar más. Pero quisiera entrarle a un tema del que ahorita estábamos platicando con la sección de Valeria. Hay un tema de fondo que son las sanciones, de las que casi nadie habla. No solo las sanciones, sino hoy la nota que nos daba Bruno Scarsini, que este año tenía detenido Estados Unidos 70% de los ingresos petroleros. ¿Qué se hace en un país que tiene una estructura tan debilitada para responder a esta emergencia, Gaby? Creo que lo que hemos visto en esta tragedia, y como bien dices, en México sabemos muy bien las dimensiones que puede tener este tipo de cuestiones naturales, pero que frente a la falta de recursos y de organización pueden maximizarse su daño. Leí la nota que presentaba Scarsini, es escandaloso, 70% retenido del ingreso de recursos petroleros. Por supuesto, en este momento Venezuela necesita ayuda con respecto a tratar de sacar el mayor número de personas que todavía pudieran encontrarse con vida en los escombros, pero necesita sus recursos para las cuestiones de reconstrucción, que son las más complicadas. Y vemos una hipocresía por un montón de países que dicen solidarizarse con el país, pero que por otro lado le congelaron y le robaron oro, países europeos les congelaron sus cuentas, etcétera, y por supuesto Estados Unidos. Con la agravante y preocupante despliegue de militares de Estados Unidos en Venezuela, que hay que recordar que no es la primera vez que trataba, y ahora lo ha logrado por esta situación extraordinaria y por los hechos de enero de este año, de intervenir políticamente con el pretexto de la ayuda humanitaria, ¿se acuerdan? En 2019. Y bueno, tenemos experiencias muy, muy amargas como la de Haití cuando suceden este tipo de ayudas. Yo traté de sacar más o menos algunos de los datos de qué fue lo que pasó en el terremoto de Haití, que de por sí ya era una tragedia, más de 200,000 personas muertas en ese terremoto, pero intervinieron Estados Unidos militarmente y también los cascos azules. Por supuesto, hubo múltiples denuncias de abusos criminales entre sexuales y abusos de fuerza. La ONU recibió una denuncia porque los cascos azules contagiaron la epidemia del cólera en Haití, que mató a más de 8,300 personas y enfermó a más de 650,000, como el 7% de la población haitiana. También fue el escándalo de la Fundación Clinton, que había recaudado dinero, se supone, para ayuda, de la cual solamente el 0.6% llegó directamente a haitianos, 0.6%. El más o menos 9% terminó en manos del gobierno haitiano y casi el 90% fue canalizado a otras organizaciones que en realidad tenían otros fines. Y lo que hemos visto es que estas
ayudas humanitarias en realidad son pretextos para intervención, para control de los recursos naturales, para la militarización de estos recursos, ¿no? Y van sobre eso, y sobre todo para las cuestiones de balcanización en zonas que ya de por sí son zonas afectadas, que cuando existen este tipo de tragedias también crean mucha tensión en la población. La gente lo que quiere es obviamente ayuda para reconstrucción y demás, y son estos momentos que Estados Unidos ha aprovechado en Yugoslavia, en Libia, en Irak, etcétera, y por supuesto en Haití, que desde entonces no ha podido reconstruirse y formar un Estado gracias a todas estas intervenciones. Entonces sí se ve con muchísima preocupación lo que está sucediendo, y como decimos en México, pues no me ayudes, compadre, ¿no? Efectivamente, me quedo con esa idea de las intervenciones. Vamos a ver si podemos tener acá la imagen de los marines llegando precisamente con esto mismo idea. Ahí están los marines de Estados Unidos llegando con una ayuda humanitaria militar. Dicen, pues es muy felices, es lo que querían, ¿no? Entrar a Estados Unidos con sus ejércitos en Estados Unidos, pero mucha instrumentalización de las ayudas. Veíamos al gobierno de El Salvador, a muchos que en otras circunstancias ni siquiera se planteaban la posibilidad de ayudar de ningún modo ante las carencias que estaba teniendo Venezuela, y que ahora, bueno, pues están todos anunciando las distintas ayudas que están enviando, Federico. Bueno, hay que tener cuidado, porque si nada más hablamos de instrumentalización, nos arriesgamos, si no tenemos cuidado, también a decir que el envío de elementos del DN3 mexicano a Venezuela pues también podría entrar en ese aspecto. Pero las declaraciones de México han sido muy distintas, ¿no? No, pero tengamos cuidado, porque tenemos que distinguir los tipos de ayuda. A mí lo que me sorprende es que México, de manera sistemática, no solamente en países de Latinoamérica, sino incluso en Estados Unidos, ha desplegado su tropa para ayudar en desastres. Lo hizo en la época de Katrina, lo hizo en Cuba, y ahora lo hace en Venezuela. Yo lo que espero es que nuestros militares, que son expertos en esto, evalúen cómo están funcionando las ayudas de Salvador y de Estados Unidos. Porque aquí, cosa extraña, ayuda que el sistema mexicano le haya encargado a la milicia la protección civil y la ayuda en caso de desastre. Porque tienen los ojos para evaluar si estos marines están llegando bien o mal o para qué. O sea, tienen los dos lados. Habrá que preguntarles. Luego son muy secretivos, pero hay que preguntarles para que podamos comparar las ayudas que se enviaron desde varios países a Venezuela. Eso es sobre lo que está diciendo. Pero aparte hay otro detalle. Carlsen, Laura, ayer, dijo con toda claridad el tamañito miserable de la ayuda estadounidense. El artículo de hoy con ustedes nos está diciendo el daño estructural que se hizo quitando ingresos petroleros. Ahora, la situación es peor. El 3 de enero, yo quisiera recordar que Rafael Correa, entrevistado por la televisión venezolana, señaló que el problema más grave era que si el sistema de sanciones continuaba, eventualmente durante el año 2026, Venezuela ya no tendría ningún acceso a nada. Entonces, nada más para que nos demos cuenta del horror, le retienen el 70% de sus ingresos como beneficio, entre comillas, porque antes iban a evitar que tuviera el 100% de ingresos. O sea, Venezuela debería agradecer, según Trump, de que está recibiendo el 30%, porque la opción era nada. Ahora, termino con un detalle. Esto no es la anécdota de Trump, el tirano, y los locos que lo acompañan. Headset, estuvo interesantísima el video que les pusiste ayer aquí a la mesa. Es una cuestión estructural. Yo vuelvo a citar a John Mearsheimer dando la vuelta al mundo diciendo: en los últimos 50 años el sistema de sanciones de Estados Unidos ha matado decenas de millones de personas en todo el mundo. En otras palabras, es una cuestión estructural
se hace más feo y más evidente con el tirano Trump, pero tendríamos que hacernos cargo. Y vuelvo a lo que te decía, Dani, hay que preguntarle a nuestros militares que están allá ayudando, que nos evalúen la situación, porque eso tiene un aspecto militar y geopolítico que México tiene que evaluar. Vamos a poner, para quienes no vieron ayer la mesa, aunque les recomendamos que pasen a verla, vamos a poner el video del que estás hablando, Pete Hegseth, hablándole a sus tropas. The homeland, and we are taking back our hemisphere. There was something called the Monroe Doctrine that was ignored for far too long by presidents that wanted to pretend like our backyard didn't matter. And then a president showed up and added the Roosevelt corollary to the Monroe Doctrine. And that president was Teddy Roosevelt, because he understood the importance of the hemisphere. And then foolish politicians over time let it fade. You got distracted by other things all around the world, many of which are important. Americans did great things. This president came in and said not only is the Monroe Doctrine alive, and not only does the Roosevelt corollary live, but now we have the Don Roe Doctrine, the Trump corollary to the Monroe Doctrine. That the territory, terrain in our hemisphere is key terrain. Take the Panama Canal, where we're working there to ensure that both sides of the canal are secure, that our ships flow freely, that we have more marine. Bueno, nosotros teníamos un patio trasero que dejamos descuidar porque unos políticos tontos no lo hicieron. Ahora tenemos que hacerlo. Tomemos el canal y tomemos toda América. Valeria, lo hemos platicado muchísimas veces. Y las implicaciones que puede tener de pronto una tragedia como esta cuando se es utilizada políticamente en un momento tan crítico para nuestra región. Sí, justo ayer bien lo mencionabas en el editorial, ¿no? Cuando existen este tipo de crisis y hay un derrumbe en Venezuela, no solo se derrumban edificios, sino también se derrumban mentiras. Y mentiras son las posiciones justamente que ha sostenido el imperialismo y Estados Unidos contra Venezuela hasta el 3 de enero, en el que no lo veía como un país más que con el que debería tener relaciones diplomáticas ni de iguales, ¿no? Y ahora vemos a Pete Hegseth diciendo que tiene que proteger a sus aliados. Después del 3 de enero, Venezuela se volvió una aliada de Estados Unidos y también parte de su nuevo control de seguridad, y es básicamente lo que estamos viendo. El compromiso que tienen por influir ahora en Venezuela es distinto al que tenían antes, ¿no? Y que está muy relacionado justamente con la injerencia militarizada. Porque si bien no es lo mismo, como mencionaba Federico, la ayuda que se tiene desde México, desde Colombia, España, incluso Bolivia, la de Estados Unidos es demasiado específica, ¿no? Incluso ellos lo dicen, están mandando tropas militares, pero para militarizar la zona. No, ellos lo dicen explícitamente, no estamos mandando ayuda humanitaria solamente, estamos mandando tropas militares para militarizar Venezuela. Entonces es la excusa perfecta de toma de territorios en base a la crisis. Ahora, ¿cómo se ha llegado a este punto, ¿no? Yo veía los medios de comunicación tocando el tema de Venezuela y me parecía terriblemente cínico, porque decían los más grandes problemas de la infraestructura en realidad se dan a causa del chavismo. Y hay una guerra sistemática de lo que se ha significado el proceso del PSUV y demás. Los edificios que se derrumbaron fueron por las malas prácticas, negligencia. Y luego salían otros estudios de periodistas un poco más, bueno, no, mucho más dignos, digamos, en cuanto a su trabajo y serios. En el 4% de los edificios que se destruyeron eran de Misión Vivienda. Los demás todas eran privadas, ¿no? Pero independientemente de que eso sea de una forma u otra, estás politizando la tragedia. Y politizando la tragedia también desde medios hegemónicos estadounidenses, que sabemos que son serviles también a la construcción de líneas narrativas que tienen que ver con Estados Unidos y que más adelante van a servir para justificar la mayor intervención. Entonces creo que hay que prestarle atención también a eso. Bueno, 150 millones, no sé si es mucha protección, no sé si está realmente protegiendo Estados Unidos a lo que considera ya su aliado, porque realmente, pues de lo que hablamos es una enorme desprotección de quien se supone que ahora es su nuevo aliado. Pero vamos a ver, justo hoy estábamos viendo en la mañana la portada
de El País en su edición de América Latina es esta, dedicada totalmente a Venezuela. El dolor se convierte en rabia entre los restos del terremoto en Venezuela, por supuesto, gente enojada con el gobierno, la familia que volvió desde España a Venezuela y quedó sepultada en los terremotos, los rescatistas mexicanos, bueno, eso sí, muy bien, los brigadistas internacionales también muy bien. María Corina Machado denuncia que el gobierno de Venezuela cerró el espacio aéreo para bloquear su regreso. Los medios de Estados Unidos incluso dicen que fue Estados Unidos el que le dijo que no es momento para que vaya. Llevamos 5 días, no ha tenido una sola nota sobre sanciones, no ha tenido una sola nota sobre, es más, creo que ni referencias a que el 3 de enero fue una ciudad bombardeada, atacada. O sea, 0 referencias y solo precisamente lo que está diciendo Valeria, todo enfocado en la rabia de la gente, el caos, la falta de respuesta institucional. Gaby, ahora sí que es tu terreno. Sí, me parece lamentable, hipócrita, no sé qué otro adjetivo le podríamos poner a todos estos medios ahora muy interesados en el tema venezolano. Yo creo que ahí sí podemos ver una diferencia, no solamente de los medios, sino también de los países que han prestado ayuda, y efectivamente la posición de México durante el gobierno de Maduro, estamos seguros que México hubiera enviado ayuda estando Maduro como presidente. No estamos seguros que lo hubiera hecho Bukele, no estamos seguros que la FIFA estando Maduro hubiera pedido un minuto de silencio. Es decir, hay toda una narrativa absolutamente hipócrita con respecto a esto, y efectivamente queriendo magnificar lo que efectivamente va a suceder, que es dolor, desconcierto, enojo entre la población que ha sufrido pérdidas humanas y daños materiales. Ese es el gran riesgo, y por eso yo decía estas estrategias de balcanización cuando suceden estos momentos que naturalmente enfrentan a la población, por lo menos muchas veces con el gobierno por falta de ayuda. Lo vimos nosotros aquí en México, aunque también se pueden crear redes de solidaridad. Sin embargo, por parte de los medios lo que vemos es esta exacerbación de solamente una línea discursiva y sin mencionar las otras. Un país lo que necesita son recursos para reconstrucción, que lo hemos visto aquí, resultan muchas veces insuficientes, y nadie dice que Estados Unidos, no solamente hemos hablado en esta mesa de los efectos de los bloqueos, no, robarle el 70% de sus ingresos petroleros es así, un robo. No dicen nada de los países europeos que también han robado a Venezuela con el oro y congelándole las cuentas. ¿En qué momento van a regresar eso? Porque Venezuela necesita esos recursos para cuestiones de ayuda y de reconstrucción. No mencionan absolutamente nada de eso, y todo tiene que ver con, poco les falta decir con que el chavismo en realidad fue culpa de los movimientos tectónicos, ¿no? Para que temblara. O sea, de veras están a nada de decir algo así, porque la narrativa fue esa. Por eso sabemos que no les interesa Venezuela y no les interesa la tragedia, y eso tendría que estar claro. Y en ese sentido yo también diría, pensando en los medios, justo desde ayer decía, ¿de qué manera se podría blindar un medio como Telesur? ¿No? Frente a esta andanada, y ahora frente a esta posición de desprotección que tiene Venezuela, cómo es importante, por supuesto, medios como Canal Red, pero un medio como Telesur, que justamente fue fundado por Chávez y por Fidel pensando en crear una contranarrativa a todo esto, de manera que regionalmente pudiéramos contar nuestras propias historias y sin esta mirada colonialista. Y eso es algo que yo creo que tendríamos que plantearnos. Definitivamente. Y quiero seguir en esta línea mediática porque hoy hemos estado particularmente hablando de ese tema a propósito
Vimos varias vueltas. Está lo del New York Times, está lo de Carlos Monsiváis, estaba también, estábamos viendo hace un rato con Jesús Escobar el tema también de Ciro Gómez Leiva y el tema de Israel Vallarta. O sea, realmente hay un tema con los medios acá. Así es que les quiero poner primero esta portada de hoy de New York Times en su edición en español. Arturo y yo siempre estamos muy sorprendidos de la diferencia entre el New York Times en español y el New York Times en inglés, porque en español, fíjense qué notas tenemos. Venezuela, no, para nada. Trump cerró un acuerdo minero de $1,000 millones que beneficiará a sus hijos en un lugar, creo que es no sé dónde era, pero era como de Europa del Este. Y luego, para relevar las raíces rítmicas de la risa, basta con hacerle cosquillas a un simio. Y twin, 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 esa es la portada en español. Ahora vamos a ver la nota, porque estas son las diario, así está el New York Times. Luego nos ha puesto ahí notas bien interesantes de unas ¿cómo se llama? ¿De qué eran la papa, verdad? Un ovni o no sé qué. Bueno, unas cosas muy buenas en su portada. Sí. Pero luego tenemos esta, que es la exclusiva del Times. Ahorita ya en español, aunque salió en inglés, y en la portada del Times en inglés, que es esta de los funcionarios mexicanos que se han convertido en informantes del gobierno de Trump. Y entonces luego vemos como esa diferencia de la edición en inglés, que tiene mucha política, y que evidentemente mucha política sobre México, y en la edición en español, para la mayor parte de los que lo pueden ver sin necesidad de ponerle traductor de Google, pues tenemos a los chimpancés, ¿verdad? O a los simios. Es una cosa que siempre llama la atención del New York Times. Pero bueno, volviendo al tema del New York Times y esta nota, Federico, funcionarios mexicanos se han convertido en informantes del gobierno de Trump, ya lo comentó la presidenta, ya dijeron los gobernadores que ellos no saben de qué se habla. Estamos teniendo ya un papel que siempre ha sido muy activo, pero que ahorita se ve cada vez más evidente de los medios en cualquier definición política, ideológica. ¿Eso es sano o no es sano? A ver, ¿o es que, o sea, tenemos la del país, todo Venezuela, New York Times? Hablar ¿no? solo con tu imagen en el espejo siempre es malo. Es una señal de que hay algo desconectado. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. O sea, en la versión en español y en la versión en inglés, lo que está haciendo es hablando consigo mismo. Y está en el nivel de la manipulación de los medios, la creación de una narrativa. Creo que hay que hacer lo contrario. Retomo lo que decía Gaby, en el sentido de que hay que discutir y cuidar no solo los medios públicos, Telesur, la televisión venezolana, que por cierto, no se veía a sí misma nada más. Insisto, el día del ataque entrevistan a Correa y Correa les dice con toda claridad, si las cosas continuaban como van, el país se ahoga en menos de un año. O sea, había una trampa ya antes del ataque. En otras palabras, fíjate, ahí hay una diferencia entre izquierda y derecha. La derecha solo se ve a sí misma, la izquierda está dispuesta a ver la realidad y discutir. Y ahí yo me sumo a lo que dijo la presidenta sobre la nota del New York Times. ¿Qué fuentes? O sea, la nota se resume a que alguien le dijo al New York Times que había políticos mexicanos que iban de correveidiles. ¿Cuál es el objeto? El objeto es sembrar en la clase política mexicana que apoya la 4T la idea de que hay traidores entre ellos. Exactamente. Bueno, esa idea no necesitaban sembrarnos. La gran coalición tiene tantos lados que sabemos que hay discusiones. Pero hay una cosa interesante. Yo creo que sí hay ciertos límites, una decencia fuerte que sí distingue a la izquierda y a la derecha en México. Yo tendería a creer que esto es un bulo. Por otro lado, ¿con qué legitimidad nos habla el New York Times en esta narrativa? Con ninguna, porque de manera sistemática ha estado siendo el vocero de las agencias de seguridad de Estados Unidos y ellos mismos lo explicaron en varias otras ocasiones. Ahora, la realidad, ¿cuál es la realidad? Correa es un analista, un economista que les dice la verdad a los venezolanos en el momento más duro de su historia en este año. Pero hay otras realidades que hay que ir a ver. Una de las colaboradoras de esta mesa, María, ¿te acuerdas? Estuvo en Venezuela y vino a contar algo que no terminábamos de ver, porque después del inicio de la guerra de Estados Unidos contra Latinoamérica, que es el 3 de enero,
como que todos empezamos a pensar que realmente habíamos perdido a la República Bolivariana de Venezuela. Y lo que María reportó aquí, acuérdate, es que la Organización Popular y Territorial seguía allí. Ahora, lo inesperado, porque aquí nadie prepara terremotos, es el terremoto. El terremoto es un pretexto militar para meter a los marines. Ese es el riesgo que tenemos en el sentido de, ¿cómo se llama? El general Vladimiro, que era el ministro de Defensa de la República Bolivariana. Ya no es ministro de la Defensa, esa es una de las señales de que él sí se pasó a la derecha. Y todos estábamos desgarrándonos las vestiduras. Y sin embargo sigue siendo ministro. Entiendo que de Agricultura. La pregunta es, la estructura territorial de la República Bolivariana, que fue capaz de prepararse para una invasión territorial, ¿dónde está? ¿Se está movilizando o no? Y conecto con un último detalle, con lo que dijo Valeria. ¿Qué edificios se han caído? Yo creo que lo que vamos a descubrir es que la inmensa mayoría fueron los privados. Pero ahí hay una cosa que hay que reflexionar. ¿Por qué hubo ese boom? Porque todos son más o menos modernos. ¿El boom de la construcción privada de Venezuela no se parece a algo al boom de la Ciudad de México? Yo creo que sí. Y perdón, nada más otro tema. La izquierda latinoamericana, nuestroamericana, escogimos hace mucho tiempo, y aquí retomo lo que dijo en esta mesa Epigmenio Ibarra, escogimos el terreno de la batalla, que iba a ser la democracia liberal, y que íbamos a ir largo y largo para pelear con eso. Y eso significa que hay sector privado de construcción en Venezuela y en México, y que por lo tanto tienes que dejarles hacer cosas. Ahora, la tendencia es que las hacen peor. ¿Por qué? Porque son más corruptos, las élites son así. De eso se trata la larga marcha democrática liberal. Ahora, ese es nuestro campo de batalla. Bueno, vamos a ver cómo anda. Uno no prevé los terremotos, hay que ver qué ocurrió. Y yo creo que a lo que estamos viendo, ayuda la experiencia del terremoto de 2017. Acuérdate que provocó movilización de los corruptos en la élite y también movilización territorial para ver cómo se ayudaba. La derecha dice que Morena se robó todo, y no es cierto. Todo se informó y el dinero se entregó a la gente que lo necesitaba. Entonces, sepamos el terreno y sigamos luchando, no nos desesperemos. Bueno, hay una parte de la izquierda decidió ir por la democracia liberal, la otra no, y pues así les ha ido a los que decidieron expropiar e irse al socialismo. Bueno, la respuesta no ha sido intervención en sus elecciones, sino cercos como el que tiene ahorita Cuba. Pero no me voy a enganchar ahí porque, ¿sabes? Quiero seguir en el tema de la batalla y la guerra narrativa, porque veamos este video, que por ejemplo, de los muchos que están circulando sobre la ayuda de Estados Unidos, y quiero retomar algo de lo que estábamos hablando ayer. A ver si podemos tener el video de lo que un señor Pepe Aguilar, o no sé qué, le puso en sus redes sociales. Ahí está. ¿Dónde están todos los que decían que Estados Unidos solo quiere el dinero de Venezuela si Estados Unidos está ahí con sus marines en Venezuela? Pero ahora vamos a ver lo que dijo el presidente de Estados Unidos el viernes. Look at what happened in Venezuela. We have a great, and by the way, we're helping Venezuela. They had a tremendous earthquake, a lot of people killed, and right in Caracas. And we have a lot of people over there helping, but Venezuela's been fantastic. We've had a great relationship. It was a one-day war. We hit them so hard, and one-day war. Now we've taken out millions of barrels of oil, and we've paid for the war many times over. But just as importantly, they are doing better than they've ever done. They're making more money than they've ever done. They've never made the money that they're making now. And it's really, I mean, outside of what happened last night with the terrible, that was terrible what happened. It was a big earthquake, knocked down buildings. But outside, it was really, it's a happy country again. The people are happy. They're dancing in the streets. The people running it are doing a very good job.
Entonces, a esos que preguntan dónde están los que dicen que Venezuela solo quiere el dinero, pues ahí en la Casa Blanca, porque nos está diciendo, pues hemos ganado, fue una guerra de un día, hemos ganado mucho dinero, estamos muy contentos y de paso los venezolanos también están felices, bailan en las calles. Esto no 24 horas después del terremoto. Valeria. Que evidencia primero la poca humanidad, ¿no?, de Donald Trump, en realidad, sobre la situación que ha sido catastrófica realmente. Y quienes cuestionamos, porque yo también me adjunto a ese grupo que Estados Unidos solo buscaba el petróleo y sigue buscando el petróleo y extraer todos los recursos naturales, pues somos las mismas personas que decimos que por qué no levantan las sanciones, ¿no? Porque en realidad esa es la discusión. No existe un levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, de más de 1000 medidas coercitivas unilaterales a Venezuela en este momento. Más de una década asfixiando a un país que no ha podido comprar insumos, que no ha podido dar refaccionamiento incluso a sus edificios, a sus escuelas, a sus hospitales, que en este momento tiene un sistema justamente muy frágil porque durante una década no ha podido acceder a recursos económicos para fortalecer su país y ni para inversión pública. Y que en este momento, aún con la ayuda humanitaria de Estados Unidos, que es quien le impone las sanciones económicas, no se han levantado estas mismas. Entonces, que llegue la ayuda humanitaria, que se compren insumos desde el gobierno de Venezuela es casi imposible. Esa es la realidad. Porque un país en una crisis de esta magnitud, ¿qué necesita? Comprar recursos materiales para restaurar, ¿no? O restaurar el país. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué pasó cuando México tuvo el accidente? ¿En qué se invierte? En infraestructura. Venezuela en este momento no puede invertir en infraestructura. Es la realidad. No tiene el dinero para hacerlo. Ha perdido más del 200% de su PIB por las sanciones económicas. Entonces estamos hablando de una crisis terrible. Leía unos artículos que decían que la crisis inició antes del bloqueo. Probablemente sí habrían problemas económicos en Venezuela, pero el bloqueo ha sido lo que ha tumbado la economía venezolana y que en este momento tiene repercusiones claras porque no se puede tratar una crisis de esta magnitud, ¿no? Y luego tienes a Donald Trump diciendo sin ningún tipo de máscara que sí, lo único que buscaban era extraer el petróleo, que han financiado una guerra con el petróleo venezolano y que independientemente de los miles de personas que han fallecido, pues ellos están felices porque ya no tienen al gobierno del que estaban en discusión, ¿no? Entonces, sí, ese video, el que primero se mostró diciendo, bueno, ¿dónde están las personas que decían que Estados Unidos solo quería el petróleo? Pues seguimos aquí diciendo lo mismo. Y también seguimos denunciando que levanten las sanciones económicas a Venezuela para que pueda reconstruirse el país y que todas las medidas de salud, económicas y de infraestructura lleguen. No quiero que se nos vaya el programa sin que hablamos del otro tema que teníamos previsto, que es el inicio de las campañas, porque además estamos en medio de este contexto. Ya lo platicamos aquí la semana pasada, son... Pues en realidad yo estaba contando 8 elecciones, pero me estaban faltando Trinidad y Tobago, algún par de el Caribe. Entonces, bueno, de todas las elecciones que ha habido en la región, desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia, solo Uruguay no ha ganado, y en los casos en los que no ha habido posibilidades de intervenir electoralmente, bueno, pues a un país lo bombardearon, secuestraron a su presidente, a otro país lo tienen en un cerco muy criminal. La correlación de fuerzas, estaba leyendo una nota Descifrando la Guerra, la correlación, digamos, de fuerzas en términos del bloque, hacen una selección de cuáles son MAGA y cuáles son aliados y cuáles no sé qué. Bueno, este continente está creciendo el escudo de las Américas, quedan Brasil, queda México, ya hay una intención de intervenir Brasil y ya hay otra de intervenir México. Entonces, en ese contexto, quiero ir al tema de arrancamos el proceso electoral informalmente, pero ya está echado a andar el 2027. Gaby, ¿cómo lo estás viendo? Efectivamente, yo creo que tenemos que estar muy atentos. No puede ser esta narrativa, digamos,
confiada de decir la derecha no tiene posibilidades de ganar en México, porque yo creo que en otros países, si bien su derecha estaba mucho más fuerte, organizada y demás, de todas maneras se dieron resultados muchas veces inesperados o vueltas como en Colombia. El problema con México es que efectivamente pues estamos rodeados, ¿no? O sea, y estamos rodeados además con una narrativa desde los medios, el New York Times con esta nota, que hay que decirla, toda está construida a partir de me dijo fulanito, una fuente privada, no sé qué, salvo que citan a Bravo Regidor. Es la única cita. Bravo Regidor, que además está tratando de equiparar, por ejemplo, la cuestión de desaparecidos en México con lo que sucedía en las dictaduras militares en Argentina, ¿no? Dijo, ay, el Mundial de Argentina, ¿y cuándo pensamos que íbamos a estar igual? No, no estamos igual. Ahí hay una narrativa muy clara que quieren construir. Pero esa la van a aprovechar todos los países que justamente son aliados y que han formado este escudo. Despliega lo primero que dice es vamos a enfrentar a los cárteles mexicanos. O sea, uno dice, ¿qué tiene que ver? Lula le ha puesto, creo, un límite importante diciendo a Trump, no le quiero hablar porque él no escucha, ¿no? Pero casi el 100% de las armas que llegan a nuestro país y que están incautadas son provenientes de Estados Unidos y son el consumo y las armas los que nos crean el problema del narcotráfico. Pero aquí, efectivamente, tiene que seleccionarse a los candidatos con lupa. Y yo siempre he creído que esta cuestión de la encuesta, que es más de popularidad, pues no necesariamente ayuda a esos fines. Ahora tienen a una persona que yo creo que es la mejor posible que podrían tener para organizar esto, que es Citlali Hernández, y en ese sentido podemos tener por lo menos cierta esperanza de que se van a cumplir las cuestiones de no nepotismo, de tratar de tener perfiles éticos, pero ya sabemos que están los otros partidos, el Verde empujando en San Luis Potosí para que sea la esposa del gobernador, etcétera. Entonces hay un riesgo interno por toda esta enorme coalición que ha creado Morena con mucha gente impresentable y un riesgo externo muy importante en donde todos los países, no nada más los medios, van a estar implantando esa narrativa, ¿no? Del narcogobierno, de los problemas del narco y el terrorismo, de etcétera, sino los otros países también van a estarla apuntalando. Ahora, no pensemos que ahí también tenemos todo perdido. Creo que hay, por ejemplo, en Colombia, una izquierda que va a estar fuerte como oposición y que hay que crear, digamos, como las alianzas con todas esas fracciones o las izquierdas que hay en América Latina, aunque no todas sean gobierno a nivel nacional. Y finalmente hay que cuidar también las cuestiones que yo lo he dicho mucho. Vi el artículo que sacaron de en una elección tan cerrada como la de Colombia, como otra vez esta cuestión religiosa y los neopentecostales jugó. Esto es algo que parece que en México no está tan fuerte, pero sabemos que en Chiapas ya empieza a ser, que hay zonas que además son las zonas menos favorecidas donde ya está teniendo un peso. No podemos... En este, digamos, perdón que me alargue, en este equilibrio que tratamos de mantener en México, no podemos descuidar ninguno de los elementos. Y ese es un elemento que en Brasil fue definitorio con Bolsonaro, que ahora vemos que jugó en Colombia y que está teniendo un peso. Por supuesto, todo también el cristianismo sionista del que Silvana nos habla también, Silvana Rabinovich, y tú la has invitado aquí, y que está relacionado con estos grupos religiosos y hay que tenerlos en la mira. Bueno, ya son varios puntos los que pusiste. Y por claro, cierto, muchos en Morena también, de estos grupos, hay que decirlo. Sí, bueno, hay sectores religiosos, está la intervención de Estados Unidos, está el papel de los medios, que por supuesto a mí me obsesiona. Federico, será el
el Universal y el New York Times también el termómetro de lo que vamos a ver en los medios de comunicación en adelante en México. El termómetro es lo que vamos a ver en los medios de derechas, sí. Pero por el otro lado, hay buenas noticias. Parece que no terminan de agarrar fuego. El bulo sobre Monsiváis en el Universal demuestra que tienen realmente problemas de contacto con la realidad y que sus historias no son creíbles. Ya no lo dijo Valeria ahorita, nosotros tenemos que recordar una y otra vez los números, la cantidad de sanciones que ha habido, las pérdidas que ha tenido el Estado venezolano en los últimos 10 años, etcétera, etcétera. Pero regresemos a la cuestión de la democracia. Realmente no estamos rodeados. El gobierno de la República Mexicana, que en este momento es de izquierdas, igual que el de Brasil, está rodeado por gobiernos que son de derechas, pero también se ha discutido en esta mesa mucho que son gobiernos que no terminan de controlar bien su territorio, porque ganaron en la raya. Y no es que la oposición tenga más o menos diputados, es que tiene implantación territorial. Yo estoy fascinado cómo las geografías de Ecuador y de Perú se parecen mucho, pero de repente cambian en términos ideológicos. La costa peruana tiende a votar derechas, pero la costa ecuatoriana por izquierdas. Pero lo importante, Revolución Ciudadana, que creo que así les han dejado el nombre, que hasta eso les han tratado de robar a los progresistas en Ecuador, sigue teniendo implantación territorial fuerte. La gran noticia de la Colombia de los últimos 10 años es que ahora hay una izquierda electoral con implantación fuerte. O sea, terminó el debate de si la opción de las armas o la opción de las urnas. Son las urnas porque tenemos que ganar en el largo plazo. Y esa, por cierto, es una de las grandes enseñanzas del chavismo. Hugo Chávez solo perdió una elección en su vida, una, cuando se le ocurrió que sería bueno reformar la Constitución para que hubiera reelección permanente. Y lo más interesante es que el pueblo le dijo, no, esa no. Dani me ve a mí. Yo lo veo, porque es que el tema de la reelección podemos genera debates completamente. intensos acá, Pero, entre los mexicanos y los no mexicanos. Bueno, que siempre el son mexicano una discusión. dice... Tenemos esto Entre chip mexicanos y el implantado. resto del continente, yo Exactamente. creo. Exacto, sí, O sea, ese es nosotros el tenemos debate. ahí un chip. Esa elección es la demostración de que el progresismo y la izquierda de Venezuela optaron por las elecciones en serio y se aguantaron. Los que no se han aguantado es la derecha. La derecha ha buscado la intervención desde el golpe de 2002 y luego ha tratado de boicotear el sistema electoral y luego implantarse. Ahora, regresemos a México. La campaña de la derecha tiene el problema de que no tiene muchos... Luces. ni luces, ni suerte, ni líderes, pero hay que estar ¿No los pendientes. viste a los de Somos México, o sea, con sus nuevos líderes? Por cierto, quiero agregar algo que dijo a lo que dijo Carlos Mendoza en esta mesa ayer. Cecilia Soto no solamente era parte de este partido laborista, y Lyndon agente LaRouche de la CIA. y Lyndon LaRouche. Ojo, la CIA, por cierto, nos haría la aclaración que Lyndon LaRouche no era de ellos. Lyndon LaRouche es un rogue, es un rebelde al mismo sistema estadounidense de extrema derecha. Pero un dato, al mismo tiempo que Cecilia Soto andaba haciendo esas cosas, la Secretaría de la Defensa Nacional de Cedillo y de Salinas publicaron un libro de Lyndon LaRouche y se lo vieron a los oficiales mexicanos para que entendieran cuál es la realidad. Como me enteré, porque un capitán del ejército en 94, en Chiapas, estábamos viendo las violaciones de derechos humanos desde el Fraiba, y hablando con el Ministerio Público Militar, me dice, es que yo les voy a regalar estos 2 libros para que vean ustedes la realidad de Latinoamérica. Y de repente veo que es los libros de LaRouche en edición de la Sedena. Entonces, ojo, era mucho más grave la situación en 94, porque teníamos involucrados a Lyndon LaRouche y a todo eso que dijo Carlos, incluso en el ejército. Y a Dolly Esteves y a su hermano, Exacto. Entonces, esposo de Cecilia. ahora, ve el cambio. 30 años después, eso ya no es claro en México. Y en México tú tienes una implantación territorial que en cada estado es distinta. Por cierto, Aguascalientes no le veo ningún futuro. Bueno, no.
y mis amigos hidrocálidos me van a decir, por supuesto que tiene futuro la izquierda en Aguascalientes, pero hay muchísimo que hacer ahí. Hay que ir a los territorios porque la diferencia, termino con eso, en México con el resto de las repúblicas latinoamericanas es que su geografía es distinta casi en cada uno de los estados. O sea, esto de costa, sierra y selva de Perú y Ecuador, que más o menos, pero cambia un poco, también está en Colombia, no es tan fácil hacerlo en México. Primero tienes que partir el país casi en 3 partes y luego ver en cada estado cómo están las divisiones en cada estado. Y eso, esa diversidad natural de la sociedad y el territorio, es probablemente una de nuestras fortalezas para evitar que nos peguen demasiado duro estas narrativas cuando traten de implantarse en la realidad. Pero no sabemos qué va a salir. No sabemos qué va a salir. Le paso la bolita a Valeria. Diferencias, no diferencias. ¿Cómo ves tú desde, justo como analista, con la distancia de nuestros procesos internos, lo que viene? Por ahí teníamos un mapa de dónde va a haber elecciones. Nos avisaron en la mañana que estaba faltando ahí Querétaro, y está faltando Querétaro, efectivamente. Bueno, es que ya están pintados de azul. Este ya es otro mapa, no es el que teníamos tempranito, ya me lo están... Bueno, ahí está Nuevo León, hoy gobernado por el MC, Querétaro y Aguascalientes gobernados por el PAN, lo demás gobernado por Morena. Bueno, ahí es donde va a haber elecciones bueno, año. San Luis está gobernado por el Verde. San Luis, bueno, sí. Y quieren seguir por el Verde. Es como la alianza del frente. Exacto, ya. En las encuestas. Sí, pero en San Luis no hubo alianza. Por eso te digo que los territorios sí importan. Pero es importante ese mapa, ¿no? Porque Sí. en realidad lo que yo estoy prestando atención en este momento en México es a unas elecciones que se dan en un contexto de guerra geopolítica. Eso. Entonces, ¿cuáles son los territorios que están disputando ahorita? El norte, que es la frontera con Estados Unidos, que ha sido lo más cuestionado, es decir, ¿a quién se ha pedido extradición? A los gobernadores del norte de Morena con la justificación del narcotráfico. Y por otro lado, la salida al Pacífico. La salida al Pacífico, ¿por qué es importante? Porque es parte de rutas también del narcotráfico. Entonces, lo que se está disputando es el control territorial de México. Y a China. Y a China, No, ajá. nada más. Entonces, es esa la disputa. La disputa es el control territorial de México, no quién gobierna los estados, no tanto qué hegemonía tienen los partidos internos, sino qué tanta influencia va a tener Estados Unidos en el control del país. Porque es esa la relación. La construcción de la narrativa del New York Times no es algo abstracto, ni es algo que salió porque alguien les echó el chisme de que justamente habían infiltrados con Morena. No, lo que quieren es dinamitar de adentro del partido, como lo han hecho en muchos países de la región, justamente porque ahorita existe hegemonía del partido de izquierda en el país, tienen territorio, entonces, ¿cómo más lo dividimos si no es de manera interna? La derecha no tiene ningún tipo de posibilidad de ganar. Es decir, no tiene discurso, no tiene nada. Necesitamos dividir de adentro. ¿Cómo lo hacemos? Generando incertidumbre, desconfianza, sinónimos de traición, eligiendo malos candidatos que puedan además ser chivos expiatorios. Entonces, yo lo veo más bien ahí. Me gustaría que así se analice en México, porque son elecciones definitorias para América Latina y el Caribe. Y además que van a ser elecciones sumamente violentas, ¿no? Porque lo que se va a buscar va a ser implantar la narrativa de que México es un estado fallido, que está vinculado al narcotráfico y que está siendo gobernado por los cárteles y no por Morena ni la presidenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con la construcción de narrativas. Que yo estoy en desacuerdo en esto que decía Federico, porque no tienen credibilidad lo que dice el Universal, lo que dice El País, lo que dice el New York Times. En este momento no importa la credibilidad, importa el mensaje. Y el mensaje, si llega a la gente, luego puede no ser desmentido nunca. Entonces van a haber personas que en este momento, en la calle, piensan que Monsiváis tuvo algo con Andrés Manuel. O hay personas que van a creer que hay infiltrados dentro de Morena y que esa lista existe. Nadie sabe los nombres ni se va a preguntar por los nombres. Pero ya existe pues esta construcción del imaginario, de las amenazas internas que te ponen también en una situación de paranoia a la que hay que tener muchísimo cuidado. Yo no creo que sea momento de menospreciar lo que está haciendo la derecha y lo que está haciendo Estados Unidos para influenciar en elecciones.
Bueno, se nos acabó el tiempo, como siempre en estas mesas, porque hay mucho que discutir. Por eso este programa, por eso este canal y por eso estas mesas que siempre aprendemos muchísimo. Así es que les voy a pedir a cada uno un titular, un cierre en 30 segundos, que es nuestra especialidad. ¿Con qué nos quedamos, Gaby? Bueno, sí creo que estas elecciones que vienen son muy importantes, son internamente, pero también para las izquierdas en América Latina, y coincido con lo que dice Valeria, que tenemos que cuidar todos los frentes y no confiarnos. Eso se hace también eligiendo a los mejores candidatos posibles. No podemos también abrir francos con candidatos francamente cuestionables, como ha sucedido en algunos estados, sino candidatos que den los resultados en los estados. Y cierro con que hoy gane México, porque el fútbol nos da esas pequeñas revanchas. Todo el cariño al pueblo ecuatoriano, pero tenemos ahí un asunto pendiente con la invasión a nuestra embajada. Una invasión a nuestra embajada, pero pues ese era Daniel Noboa, no necesariamente los ecuatorianos. No, digo, yo con siempre... los ecuatorianos el cariño, pero de todas maneras, que gane, hoy, que gane México. Federico. A ver, yo quedo corregido por lo que dijo Valeria, porque aparte de todo, la manera en que ella abordó el asunto, a mí me permite empezar a entender esta diferencia que yo decía, está en el territorio, bueno, vamos al territorio y vamos a ver qué pasa. Y hay otro detalle, sí, es verdad que en el nivel de solo la narrativa parecen estar locos y se ven solo a sí mismos, pero a través de las redes sociales y con una estrategia de propaganda, se decía antes y ahora se dice guerra cognitiva, fascinante el debate ese de Pigmenio, de que es lo mismo, pero ahora hay palabras más fancy para decirlo. La guerra cognitiva sí existe, es material. Y es la única manera, esa es la buena noticia, es la única manera que tiene la derecha a nivel global de contrarrestar las largas marchas territoriales que ha hecho la izquierda en todo el mundo. Entonces lo que tienen que hacer es implantar un discurso para que la sección de la población que no ha sido convencida de que hay que ir construir una sociedad más justa, se histerice, se ponga paranoica y vote por ellos. Y por eso necesitan de las Prielas o Noboas, etcétera. Hay que estar pendientes de eso, porque la narrativa no es nada más narrativa, tiene razón Valeria, pero entonces hay que contrarrestar narrativas. Hoy en la mañana me tropecé con un tiktokero de izquierdas, que le contestó al tiktokero de derechas diciendo, muy mal hablado, por cierto, el de izquierdas, pero está bien. Porque dijo, estás diciendo una mentira con una cosa bien concreta. Eso hay que fomentarlo, hay que organizarlo y hay que seguir adelante, porque también tiene un elemento real material. Sí. Valeria, te quedan 15 segundos. A ver, estas elecciones ya no son solamente nacionales, sino son contra injerencia. Entonces yo creo que lo único que hace que los territorios continúen firmes y den la batalla en las urnas también es la organización territorial. Y la organización territorial se hace con la credibilidad de sus gobernantes, ¿no? O de quienes van a ser los candidatos. Entonces el reto de Morena aquí, y bueno, no solo de Morena, sino de todos los países, es construir voceros, voceras que tengan credibilidad política y además fomentar la unidad y la movilización territorial. Bueno, con ese mensaje nos quedamos. Hay quien nos dice aquí no todos los evangélicos apoyamos a Donald Trump, y eso también hay que tenerlo. Hay que hacer la diferencia. Sección, los grupos evangélicos no son homogéneos precisamente, y así como hay Y habría que comparar Brasil judeos, y México para ver judeos no sionistas, también hay católicos de derecha, católicos de izquierda. Entonces, dentro de eso hay ciertos grupos de evangélicos que particularmente han trabajado en esta contra ofensiva, ¿no? Para muchas cosas que están explicadas en el artículo de John Forero sobre Colombia y que ya habíamos visto también en Brasil. Así es que esa aclaración muy pertinente. Con eso nos quedamos. Les agradezco a los tres esta mesa y nos vamos ya al comentario editorial.